nombre es Luis Guillermo Pozo Cabezas, soy del cuarto HCAM 006 y voy a presentar la psicopatología de la voluntad. Primero, la voluntad es el aspecto de la personalidad que impulsa al individuo a la acción. El acto voluntario se ha definido como un proceso del organismo humano mediante el cual se responde a un estímulo ambiental con un acto motor coordinado. Vamos a presentar entonces varios trastornos de la psicopatología de la voluntad. El primero que tenemos es la inhibición psicomotriz. La inhibición psicomotriz es un trastorno psicomotor caracterizado por una reducción o retención del movimiento e hipertonía y se expresa en el plano psíquico como pasividad y timidez. Puede aparecer en depresiones, se exterioriza a través de la lentitud en los movimientos, con una marcha cansada, arrastrando los pies, con unas facies en la que la boca está descendida, la frente arrugada, los pliegues nasolabiales marcados con muy pocos movimientos expresivos. Tenemos que tener implicada aquí la pars compacta de la sustancia negra del cuerpo estriado. Tenemos que la sustancia negra es una zona del cerebro que contiene las neuronas dopaminérgicas que producen el neurotransmisor llamado dopamina. Esta pars compacta sirve principalmente como entrada al circuito de los ganglios basales, suministrando dopamina al cuerpo estriado. La sustancia negra juega un papel fundamental en la función cerebral, en particular en el movimiento de los ojos, el control motor, la búsqueda de recompensa, el aprendizaje y la adicción. Muchos de los efectos de la sustancia negra están mediados a través del cuerpo estriado. La función más importante de la pars compacta es el control motor, siendo partícipe en la motricidad fina. Sin embargo, la falta de neuronas de la pars compacta tiene una gran influencia en el movimiento, como se evidencia por los síntomas de Parkinson y de inhibición psicomotriz. Tenemos que va a haber, va a estar alterada la dopamina, lo que evita que se inhiba la producción de prolactina. Cuando hay una deficiencia en dopamina en el cerebro, los movimientos pueden ralentizarse y parecer descoordinados. Descubrimos que el pico de dopamina que precede al inicio del movimiento no solo regula la iniciación, sino que también controla el vigor del movimiento. Vemos que en la parte inmunológica, la secreción de las citoquinas, principalmente la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6 favorecen a la depresión que se niega como consecuencia de esta inhibición psicomotriz. Tenemos que para la anamnesis de la inhibición psicomotriz vamos a tener que ver los síntomas asociados a la inhibición, ya que estos son poco molestos, silenciosos, poco disruptivos, y plantear el problema que está emparentado a su escasa visibilización. Tenemos que el método más adecuado para evaluar a este niño desde el punto de vista psicomotor es el de la observación directa de su acción motriz o mediante la realización de determinadas actividades que se les pide hacer, con las cuales podrá revelar aspectos relacionados con su capacidad de integración y madurez psicomotriz, su noción evolutiva del esquema corporal, sus relaciones prácticas y el tono muscular que se ha desarrollado, entre otros. Tenemos que existen 7 dimensiones técnicas consideradas que apuntan a que la persona presente inhibición psicomotriz. Tenemos la relación tónico-emocional, la expresión verbal-gestual, el movimiento del cuerpo en el espacio, la participación y el desenvolvimiento, la relación con los pares, el nivel de autonomía e independencia y la organización del espacio geográfico. El siguiente trastorno es la sugestibilidad. La sugestibilidad son las sensaciones, juicios, estados afectivos, perturbaciones psicosomáticas y hasta cuadros clínicos completos involuntarios que son influenciados por el flujo exterior inmediato. Tenemos que en su anatomía van a estar implicadas el tracto córtico-espinal desde la corteza frontal hasta el músculo estriado. El tracto córtico-espinal eh, cumple una función esencial en el control de los movimientos de las extremidades del tronco, tanto en la habilidad como en la precisión para llevarlos a cabo, y al haber una alteración en esta zona, en las personas con sugestibilidad, se va a producir una afectación de los movimientos voluntarios. En el sistema nervioso central va a haber una alteración de la serotonina y la noradrenalina, y modulador de conductas por la región vasolateral de la amígdala. Al estar alterada la serotonina, que es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo de la persona con sugestibilidad, se va a tener una alteración de los estados afectivos, aunque va a cumplir también una función motora de la percepción y la función cognitiva, que van a verse alteradas siendo involuntarias ante estímulos externos, y junto con la noradrenalina alterada se va a producir un problema al tener que modular la conducta, además de haber un problema en el mantenimiento de la atención. En la parte endocrina vamos a tener que ver un aumento del cortisol por estrés. Estos niveles de cortisol altos ya sean difíciles de considerar en el sueño y más aún lograr un sueño profundo. Se produce un ciclo vicioso que deriva en el declive mental, en la falta de memoria y de concentración, además de cambios en el estado de ánimo y el humor. A mayor nivel de cortisol, las defensas también van a bajar, lo que se va a producir un estado de inmunodepresión. Para la anamnesis de la sugestibilidad, se realiza al paciente un inventario
de sugestibilidad, en el que la persona debe responder con el grado de frecuencia con el que experimenta cada uno de los ítems. Este se compone de 4 subescalas: fantaseo, absorción, implicación emocional e influenciabilidad. El médico también puede realizar ciertas pruebas para comprobar el grado de sugestibilidad del paciente. Esa puede ser la prueba de la caída hacia adelante o hacia atrás y la prueba de la caída por pérdida de las fuerzas del cuerpo, entre otras. El siguiente trastorno es la paraquinesia. La paraquinesia es un movimiento involuntario que aparece paralelamente a un movimiento realizado. Vemos que aquí va a estar implicado el tracto córtico-espinal y la sustancia negra en el cuerpo estriado, ya que como ese tracto córtico-espinal y la sustancia negra juegan un papel importante en la función cerebral, en particular en el movimiento de los ojos, el control motor, la búsqueda de recompensa, el aprendizaje y la adicción. Muchos de los efectos de esta sustancia negra están mediados a través del cuerpo estriado, como dijimos, y en la paraquinesia van a estar alterados, por lo que se producirán movimientos involuntarios. Vemos que va a haber una alteración en los niveles de dopamina y en el sistema nervioso central. Cuando hay una deficiencia en la dopamina en el cerebro, los movimientos van a ralentizarse y parecer descoordinados. Descubrimos que el pico de dopamina que precede al inicio del movimiento no solo regula la iniciación, sino que también controla el vigor del movimiento. Tenemos que para la anamnesis de la paraquinesia, eh, se realiza mediante un examen físico, donde se puede observar la aparición de un movimiento paralelo al movimiento esperado. Va a haber un movimiento finalístico, o sea, carente de finalidad. Tenemos que aparte de esto, va a haber hipergesticulación, movimientos exagerados y extraños y movimientos semejantes a los movimientos correicos. Estos movimientos correicos van a ser movimientos irregulares, no predictibles, de duración breve, que cambian de una zona corporal a otra sin secuencia definida. Tenemos ahora el trastorno del negativismo. El negativismo es un componente de rechazo y oposición a las solicitudes e incitaciones de los otros, lo denominado un negativismo pasivo, o a realizar lo contrario de lo que se les pide, denominado un negativismo activo. Tenemos aquí la vía corticoespinal, va a cumplir una función esencial en el control de los movimientos de las extremidades y el tronco, tanto en la habilidad como en la precisión para llevarlos a cabo, por lo que está implicado en el negativismo con el rechazo y los movimientos de oposición. Tenemos que también va a haber una alteración en la cantidad de serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso central. Al estar alterada la serotonina, que es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y estado de ánimo, la persona con negativismo va a tener una alteración de sus estados afectivos, aunque cumple una función también en la actividad motora, la percepción y la función cognitiva. También van a verse alteradas ante la oposición de movimientos que van a presentar estas personas. Y junto con la noradrenalina alterada, se va a producir un problema al tener que modular la conducta, además de haber un problema en el mantenimiento de la atención. Tenemos que para la anamnesis de las personas con negativismo, se va a realizar una entrevista clínica que demostrará los síntomas del negativismo que confirmen el diagnóstico, en el cual se va a ver un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante, que, debe tener una duración de por lo menos 6 meses. El trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo en la actividad social, académico o laboral, y si los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico o de un trastorno de estado de ánimo. Tenemos que el siguiente trastorno que vamos a ver es la cataplexia involuntaria. Este trastorno es un trastorno transitorio que implica que los músculos se relajen de manera brusca y se puedan producir caídas y accidentes. Tenemos que va a estar explicado el hipotálamo, los núcleos de Rafe y los locus coeruleus. El núcleo o núcleos de Rafe es un conjunto de grupos de neuronas que se encuentran en la línea media del tronco encefálico. La principal función de los núcleos de Rafe es la síntesis de serotonina, neurotransmisor principal para que el sistema nervioso funcione correctamente. Los núcleos de Rafe van a estar involucrados en la regulación de los ciclos sueño-vigilia, trabajando de forma sincronizada con el hipotálamo, con el que llevarán a cabo una retroalimentación sobre los niveles de alerta y vigilia, produciendo consecuentemente más o menos serotonina. Tenemos que el locus coeruleus es una de las partes del sistema reticular, que es una red de neuronas conectadas entre sí y diseminadas sobre todo en el tronco del encéfalo, y que se proyectan hacia la corteza cerebral. Sus funciones tienen que ver con la regulación de los niveles de conciencia y de activación psicológica, y es de vital importancia en el correcto funcionamiento de los procesos de vigilia. Tenemos que haber una desregulación también de los sistemas monaminérgicos. Tenemos que las monaminas se producen por varios sistemas de neuronas en el encéfalo. Por lo tanto, las neuronas monaminérgicas sirven para modular la función de extensas regiones del encéfalo, aumentando o disminuyendo la actividad de determinadas actividades cerebrales, por lo que diversas funciones van a estar alteradas en la cataplexia.
tenemos que va a haber una deficiencia de la hipocretina que va a llevar a cabo y que va a llevar a narcolepsia y cataplexia. La vigilia y el sueño también se encuentran mediadas en gran medida por las hipocretinas u orexinas, concretamente afectando la activación del sistema de vigilia y mantenimiento del estado de vigilia. Ello, a su vez, está implicado en la capacitación de atención y el uso de la energía y los recursos físicos y mentales, llevando a cabo una cataplexia o narcolepsia, lo que provoca un exceso de somnolencia diurna. Tenemos que también en la parte inmunológica va a haber una mutación en el locus alfa de receptores de linfocitos T. Las personas con cataplexia tienen niveles inusualmente altos de linfocitos T, lo que les lleva a dirigirse a proteínas normalmente presentes en las neuronas del cerebro, como lo es la hipocretina antes mencionada. Estas células T desencadenan una respuesta autoinmune contra las neuronas que son importantes para la regulación del sueño. Así, las personas con cataplexia tienen un número normalmente bajo de neuronas productoras de hipocretina. Para la anamnesis de las personas con cataplexia involuntaria, se realiza en base a los síntomas clínicos típicos. Sin embargo, a menudo es necesario una polisomnografía con la que se pueden medir diferentes parámetros, como el tiempo que tarda en dormirse, el tiempo que tarda en entrar en la fase de regulación del sueño, las ondas cerebrales, el esfuerzo y la frecuencia respiratoria, la actividad eléctrica de los músculos, entre otras. Además, el uso de este TCLM ayuda a determinar la latencia del sueño, el tiempo que se necesita para la transición de la vigilia al sueño y la rapidez con la que el paciente entra al sueño REM. Tenemos ahora la ataxia volitiva. La ataxia volitiva es un trastorno de la coordinación de los movimientos musculares sin que se tenga parálisis o paresia. Va a estar implicados aquí en la parte anatómica, la corteza prefrontal, el tallo cerebral, el sistema límbico y los ganglios basales. Vemos que el sistema límbico se hace referencia al conjunto de estructuras situadas en el encéfalo, en la zona interna del cerebro, y cuya utilidad principal es la gestión y la regulación de las emociones. Una de las partes del sistema límbico son los ganglios basales, que participan de forma indirecta en el sistema nervioso emocional. Estos se encargan de gestionar nuestras respuestas motoras, gestos o expresiones relacionadas con los estados emocionales producidos por las otras partes del sistema límbico, por lo que al verse alterada se producirá una descoordinación de movimientos musculares. Tenemos que también va a estar implicados el circuito serotoninérgico y el mesocórtico límbico. Se entiende por la vía mesocórtico-límbica a uno de los principales circuitos dopaminérgicos cerebrales, el cual conecta el mesencéfalo con el sistema límbico, yendo desde el área tegmental ventral hasta el núcleo accumbens, conectándose con otras estructuras como la amígdala e incluso la corteza prefrontal. Debido a un exceso de dopamina, se vincula la aparición de síntomas como inquietud e impulsibilidad. La alteración en el sistema serotoninérgico provoca un incremento de la serotonina en la amígdala desde los núcleos dorsales de RAFE, que como vimos está implicada también en el control motor. La parte endocrina va a haber un aumento en la secreción de corticoides, las cuales son una serie de hormonas esteroideas producidas de forma natural en la corteza de las glándulas suprarrenales, lo que al verse aumentadas provocan fatiga, así como debilidad muscular, entre otras. En la parte inmunológica va a haber una reducción de la respuesta de linfocitos T y natural killer por supresión inmunológica dada por corticoides, lo que va a provocar una inmunodeficiencia con graves efectos en la defensa del cuerpo ante agentes extraños. Para la anamnesis de esta ataxia volitiva, el diagnóstico siempre va a ser clínico y se va a basar en el análisis de los síntomas y signos que presenta el paciente. Vamos a tener que se van a apreciar movimientos oculares, nistagmus, que pueden ponerse de manifiesto haciéndose el paciente cambiar de la fijación de los ojos de un objeto a otro. Va a haber una musculatura fonatoria afectada, el habla, la emisión de palabras se lenta, monótona y entrecortada. Va a haber titubeo de la cabeza o del tronco. Va el paciente sentado, el tronco va a presentar en el tronco pequeñas oscilaciones arrítmicas. Si el paciente está de pie, en la posición de firme, oscila, observándose que los tendones de las extensores de la garganta, de los pies, están continuamente en movimiento. Y la marcha va a ser nula si la ataxia va a ser severa. Tenemos a otro, ahora la hiperactividad. La hiperactividad significa tener mayor movimiento, acciones impulsivas, un periodo de atención más corto y distraerse fácilmente. Va a estar aquí implicada la corteza frontal y el sistema de activación reticular. Se encuentra que las áreas de asociación cerebrales y su maduración se relacionan con la capacidad de atender. Una de las sospechas es que estas áreas cerebrales presentan retraso madurativo en los niños con hiperactividad y déficit atencional procede de infraactivación cortical más bien que de una sobreactivación. Va a haber una disfunción del circuito frontoestrial con aumento del sistema noradrenérgico. Va a haber un aumento de la noradrenalina enviando más energía a los músculos
y va a haber también a haber un aumento de corticoides y hormonas tiroideas, lo que va a producir un hipertiroidismo o tiroides hiperactiva, el cual se produce cuando la glándula tiroides secreta demasiada hormona tiroxina. En este hipertiroidismo puede acelerar el metabolismo del cuerpo, lo cual causa una pérdida de peso involuntaria y latidos rápidos y irregulares. En la parte inmunológica va a haber una reducción de respuesta de los linfocitos T y natural killer, disminuyendo el interleucina 1 y aumentando la interleucina 6 por acción de los corticoides. Vamos a tener que va a haber una inmunodeficiencia. Esta interleuquina 6 va a inhibir la secreción de interleuquina 1, la cual es una situación importante en el proceso de inflamación y esta se verá reducida. Para el diagnóstico de los pacientes con hiperactividad, se realiza un test a los pacientes para detectar la hiperactividad. Se debe tener en cuenta que los síntomas han debido estar presentes antes de los 7 años en al menos dos ambientes de la vida del niño y con una duración de 6 meses. Vemos que a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. Vemos que a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas. No sigue instrucciones ni finaliza tareas escolares, encargos o obligaciones. Tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Extravia objetos necesarios para tareas o actividades. Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. Lo siguiente que tenemos es la hipoactividad. Esta hipoactividad es la disminución de la actividad motora de un individuo que suele ponerse en evidencia por signos como la disminución del movimiento, la fatiga mental y disminución de la velocidad para realizar actividades. Aquí va a haber una disminución en el área frontal que puede derivar en hipoactividad asociada a bulia, apatía y falta de espontaneidad. Tenemos que haber una disfunción del circuito frontostrial con disfunción del sistema noradrenérgico. Tenemos que un nivel bajo de noradrenalina puede hacer que nos sentamos cansados, fatigados mentalmente, nublados, de mal humor y con poco interés de la vida. En la parte endocrina va a haber una disminución de la secreción de las hormonas tiroides, TRH, TSH, T3 y T4, que va a producir un hipotiroidismo, que es una afección en la cual la glándula tiroides no va a producir suficiente hormona tiroidea. Esta afectación a menudo se llama tiroides hipoactiva y es consecuente a sentirse lento, a la fatiga o a la debilidad. Tenemos en la parte inmunológica, va a haber un aumento de interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral que van a inhibir la secreción de la hormona TSH, lo cual, como dijimos, va a ser consecuente para el hipotiroidismo. Tenemos que para el diagnóstico de las personas con hipoactividad se realiza un test a los pacientes para detectar la hipoactividad. Se debe tener en cuenta que los síntomas han debido estar presentes antes de los 7 años, al menos en dos ambientes de la vida del niño, y con una duración de por lo menos 6 meses. Tenemos que va a haber dificultades a la hora de concentrarse y atender a un estímulo, incapacidad para escuchar y seguir una conversación, conductas desadaptativas y adaptación disfuncional al entorno social, y se extravían cosas y se olvidan cosas o herramientas frecuentes, hay poca motivación a la hora de realizar una tarea, y hay cambios en el estado de ánimo y síntomas de ansiedad y baja autoestima. El siguiente que tenemos es la ambitendencia. La ambitendencia es un trastorno de la psicomotricidad que se encarga por la expresión simultánea de tendencias a la acción totalmente opuestas, lo cual lleva al paciente a una actividad contradictoria alternante o a la parálisis de la acción. Tenemos que una de las partes del sistema límbico son los ganglios basales que participan de forma indirecta en el sistema nervioso emocional. Estos se van a encargar de gestionar nuestras respuestas motoras, las gestos, expresiones relacionadas con los estados emocionales producidos por otras partes del sistema límbico, por lo que al verse alterados se producirá una descoordinación de los movimientos musculares, llevando a acciones totalmente opuestas a las requeridas, como se ve en la ambitendencia. Tenemos que va a haber conexiones talamoestriadas, fibras nigroestriadas y núcleo accumbens implicadas en la ambitendencia. La vía nigroestriada es una de las cuatro vías que forman el sistema dopaminérgico, junto con la vía mesolímbica, la vía mesocortical y la vía tuberoinfundibular. Se encarga de transportar la dopamina de un lugar del cerebro a otro. La vía nigroestriada es aquella cuyos haces se proyectan desde la sustancia negra al cuerpo estriado, concretamente al núcleo, caudado y al putamen. Esta vía tiene un papel fundamental en el control motor, siendo la estimulación del movimiento intencional la principal función de esta. El núcleo accumbens es una estructura cerebral subcortical situada en el punto en que el núcleo caudado y el putamen se juntan con el septum. Una de las principales funciones del núcleo accumbens es la de transmitir la información
sobre la motivación del sujeto y traducirla en una acción motora con el fin de cumplir con los objetivos del organismo. Dicha integración proviene de sus conexiones tanto con el prefrontal como los ganglios basales. Así permite que hagamos conductas instrumentales dirigidas a un fin específico. Entonces, al haber una alteración aquí, se producirán tendencias simultáneas, lo que podría llevar a una parálisis de la acción. En la parte endocrina va a haber una estimulación del eje hipotálamo-hipófisis para la secreción de ACTH. La hormona adrenocorticotropa es uno de los principales agentes involucrados en el funcionamiento del eje hipotálamo pituitario adrenal y su producción ha sido tradicionalmente asociada a una respuesta de estrés biológico. Esta hormona posee un papel fundamental en la regulación y liberación de otras hormonas conocidas como esteroideas. Mediante la estimulación de la actividad de las glándulas adrenales y supraadrenales, la CTH favorece la liberación de hormonas como la adrenalina y la noradrenalina. Tenemos que haber un aumento de interleucina 1, disminución de leucina 6 y supresión inmunológica, ya que la interleucina 6, al estar disminuida, va a haber una afectación en la moderación de linfocitos T y B, ya que esta promueve su diferenciación. En la anamnesis de las personas con ambitendencia, el diagnóstico es necesario observar los signos que presenta el paciente. Tendencias de pro y contra, posibilidad de quedar en un estado estuperoide o de inconsciencia. El paciente desea y rechaza la ejecución de una acción. Vamos ahora con el siguiente trastorno, que es la dromomanía. La dromomanía es un impulso irresistible a alejarse del domicilio o el impulso de cambiar repetidamente de domicilio. Va a ser implicada aquí la corteza prefrontal, el tallo cerebral, el tema límbico y los ganglios basales. Como dijimos, el tema límbico tenía un papel fundamental eh, el cual era encargado de gestionar nuestras respuestas motoras, gestos, expresiones, que van a estar relacionadas con los estados emocionales, producidos por otras partes del sistema límbico, por lo que al verse alteradas estas estructuras se producirá un impulso emocional que conllevará al deseo de cambiarse de domicilio en la dromomanía. Tenemos que va a estar implicado también el circuito serotoninérgico y el mesocórtico límbico, el cual, como dijimos, al producirse un exceso de dopamina, se va a vincular a la aparición de síntomas como inquietud e impulsividad. La alteración en el sistema serotoninérgico va a provocar también un incremento de la serotonina, en la cual también está implicado en el control motor, por lo que al alterarse, esto habrá como consecuencia una impulsividad aumentada en las personas con dromomanía. Va a haber un aumento en la secreción de corticoides, el cual son hormonas esteroideas producidas de forma natural en la corteza de las glándulas suprarrenales, lo que al verse aumentadas provocan fatiga, así como ansiedad en estas personas. Va a haber una reducción de la respuesta del linfocitos T y natural killer por supresión inmunológica dada por corticoides, lo que va a provocar una inmunodeficiencia con graves efectos en la defensa del cuerpo ante otros agentes extraños. Tenemos la anamnesis de esta dromomanía, se basa en los signos clínicos característicos de la psicopatología y los datos del examen psiquiátrico. Tenemos que la persona está esperando escapar, tiene un irresistible impulso inconsciente repentino de escapar, va a haber una indiferencia ante los detalles del próximo viaje, la persona va a ser irresponsable y va a tener falta de criticidad para su condición, de criticidad para su condición. Siguiente trastorno que tenemos es la sitiomanía. Esta sitiomanía se va a caracterizar por la necesidad imperiosa de ingerir gran cantidad de comida. Va a estar implicado aquí el hipotálamo y el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es una estructura del cerebro subcortical situada en el punto del núcleo caudal y el putamen y se junta con el septum. Una de las principales funciones es la de transmitir información sobre la motivación del sujeto y traducirla en una acción motora, con el fin de cumplir con los objetivos del organismo. Dicha integración proviene de sus conexiones tanto con el prefrontal como con los ganglios basales. Así permite que hagamos conductas instrumentales dirigidas a un fin específico. Entonces, al haber una alteración en el núcleo accumbens, se producirán aquí deseos imperiosos, en este caso de ingerir gran cantidad de comida. Tenemos que van a estar implicados aquí el circuito noradrenérgico, soratinérgico y GABAérgico. La noradrenalina, como dijimos, tiene un efecto consciente en el estado motivacional y enérgico, participando activamente junto con la dopamina en la regulación del aprendizaje, la memoria y la sensación de recompensa. De este modo, este neurotransmisor alterado provocará que tengamos una sensación de mayor recompensa al ingerir grandes cantidades de comida. La alteración al sistema serotoninérgico provoca un incremento de la serotonina en la amígdala desde los núcleos basales de RAFE, que como vimos está implicada también en el control motor. Tenemos que la ingesta alimentaria en el cerebro se regula a través de la interacción por las de vías de señalización y moléculas neuronales y hormonales. Tenemos que el ácido gamma aminobutírico, el GABA,
un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, está implicado en la regulación alimentaria, por lo cual una deficiencia en el sistema de inhibición de GABA conlleva la citomanía. En la parte endocrina tenemos que ver una relación con los neuropéptidos YY y dimorfinas, además de leptina, PYY, insulina y grelina, y un desbalance entre CRH, ACTH y cortisol. Tenemos que la ingesta de alimento y el peso están regulados en animales y seres humanos por una serie de señales periféricas que se originan en el tracto gastrointestinal, la colecistoquinina, la grelina, el PYY, del páncreas, insulina y del tejido adiposo, leptina. Estas señales convergen en el hipotálamo y proveen el estímulo necesario para la síntesis y secreción de una serie de pequeñas moléculas peptidérgicas de 3 a 100 aminoácidos que pueden regular la conducta alimentaria de los neuropéptidos. Tenemos que también va a haber un aumento de interleuquina 1, interleuquina 6, factor necrosis tumoral y reducción de respuesta de linfocitos T y natural killer. Tenemos que la leptina parece constituir un nexo de unión entre la respuesta proinflamatoria, TH1, el estado nutricional y el balance energético. Así existen datos que indican que estimula la proliferación y activación de células mononucleares periféricas, estimula la producción de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6 y factor necrosis tumoral alfa por los monocitos circulantes, potencia la activación de linfocitos, agentes mitógenos como fitohemaglutina o concavalina. A. Inhibe la producción de linfocitos T de memoria, aumenta la producción de linfocitos B y estimula la producción de citoquinas tipo Th1, interleuquina 2, interferón gamma por los linfocitos. Por lo tanto, podríamos considerar la obesidad y la citomanía como una enfermedad inflamatoria en la cual se observan frecuentemente niveles altos de leptina circulante. Para la anamnesis de este trastorno, se basa en la observación de estos comportamientos al paciente, ya que tiene un deseo de comer en exceso, consume grandes cantidades de alimento, come incluso cuando la persona está llena, come muy rápido, tiene una falla de criticidad para su condición y un deseo permanente de comer. El siguiente trastorno es la voluntad validosa. Esta voluntad validosa es una voluntad antojadiza o deseo vano que no llega a motivar generando duda e indecisión. Tenemos aquí, como dijimos, el sistema límbico va a estar implicado, al igual que los órganos basales, el nervio cerebral y la corteza prefrontal. Esto, como dijimos, se encarga de gestionar nuestras respuestas motoras, nuestros gestos o expresiones relacionadas con los estados emocionales, por lo que se producirá un impulso emocional, con esta característica de voluntad arrojadiza, pero que llega a generar duda en estas personas con voluntad validosa. Ya, también va a estar implicada el circuito serotoninérgico y el mesocórtico límbico, la cual provocará un incremento de la serotonina en la amígdala, desde los núcleos a de RAF, que como vimos está implicada también en el control motor, por lo que al verse alterada, esta habrá una impulsividad y un deseo vano de este trastorno. Va a haber un aumento de la secreción de corticoides, una serie de hormonas esteroideas producidas de forma natural, como vimos en la corteza de las glándulas suprarrenales, lo que al verse alteradas van a producir fatiga, así como ansiedad, por la duda e indecisión en estas personas. También va a haber una reducción de respuesta a linfocitos T y natural killer por supresión inmunológica dada por corticoides, lo que va a provocar una inmunodeficiencia. Tenemos que para la anamnesis de las personas con voluntad veleidosa, lo que se va a realizar es el diagnóstico de la voluntad, de la voluntad engañada. Lo que vamos a hacer es observar los comportamientos del paciente con estos trastornos, los cuales van a ser inconstantes, mudables de la forma de actuar, pensar o sentir. Y también va a tener dudas en su actitud. Ya. Vamos a tener ahora la voluntad engañada. Tenemos que la voluntad que engaña al paciente sobre los medios necesarios para alcanzar un fin deseado. Esto lleva a situaciones distintas. Tenemos como lo son implicadas aquí las estructuras, son la corteza prefrontal, la frontal, los ganglios basales y la unión mioneural. Tenemos que, como dijimos, este sistema límbico va a ser encargado de gestionar nuestras respuestas motoras y relacionados con los estados emocionales, por lo que el sistema límbico va a verse alterado, llevando al deseo del engaño característico de ese trastorno. Tenemos que en el tema nervioso central va a estar implicado lo que son las fibras nigrostriadas y el núcleo accumbens. La vía nigrostriada es una de las 4 vías que conforman el sistema dopaminérgico, junto con la vía mesolímbica, la mesocortical y la vía tubuloinfundibular, que se encargan de transportar la dopamina de un lugar a otro. Como dijimos, la vía nigrostriada
Son sustancias, son sus haces se proyectan desde la sustancia negra al cuerpo estriado, concretamente al núcleo caudado y al putamen. Esta vía tiene un papel fundamental en el control motor, siendo la estimulación del movimiento intencional la principal función de esta. Tenemos que el núcleo accumbens, la cual es una estructura subcortical situada entre el caudado y el putamen, va a tener va a permitir que tengamos conductas instrumentales dirigidas a un fin específico. Entonces, al haber una alteración aquí, se van a producir deseos de engaño con el fin de alcanzar un objetivo. La parte endocrina, tenemos que haber una estimulación del eje hipotálamo hipófisis de la secreción de ACTH. Como dijimos, al haber la hormona adrenocorticotropa, al verse alterada, va a favorecer a que se faciliten respuestas de señales de recompensa, por lo que el paciente tratará de engañar para obtener esta satisfacción. En la parte inmunológica vamos a tener que va a haber un aumento de interleuquina 1, disminución de interleuquina 6 y supresión inmunológica. Tenemos que esa interleuquina 6 va a promover la diferenciación y moderación del linfocitos T y B, por lo que al verse alterada va a haber un problema inmunológico grave. Tenemos que para, tenemos que para la anamnesis de las personas con la voluntad engañada, lo que se va a basar en la observación de estos comportamientos al paciente con ese trastorno. Vemos que mediante el engaño el paciente va a buscar beneficios inmediatos, pensamientos frecuentes que van a citar a el engaño, va a tener dificultad para resistir el impulso de engañar y existe una sucesión constante de engaños. Y muchas gracias.